Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado para acompañarte en esta propuesta que semana a semana venimos desarrollando para ustedes. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Sandra Rush, Paula Noder y Gabriel Aguirre vamos a contarles sobre la vida y la obra de muchos artistas y algunas personalidades de nuestro país, muchos de ellos nacidos en el departamento de Soriano, que se han destacado y se han involucrado con la historia para dejarnos este presente. Te invito a quedarte aquí los próximos 60 minutos y dejarte llevar por estas historias que te vamos a contar porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que nos acompañás sábado a sábado. Aquí en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y Poder de Conocimiento. A continuación, les voy a contar un poco cómo va la columna de hoy. Comenzamos con Expresión Viva, con Sandra Rush, luego con Secretos de la Lírica, con la conocida soprano Gabriel Aguirre, luego en Palabras en Red, desde Alemania, desde Múnich, Paula Noder. En la lupa literaria, hoy les voy a hablar sobre Edgar Allan Poe. Así que pónganse cómodo, preparen lo que estén tomando, un mate, un té, un café o simplemente escuchando la radio, porque vamos a contarte cosas que seguramente no has escuchado por allí o te vamos a ayudar a recordarlas. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la página web www.difusorasoriano.com.uy y después el programa lo subimos a YouTube y lo puedes escuchar también a través de la página de la radio. Comenzamos ahora con el primer segmento del sábado y entramos en Expresión Viva donde le damos la bienvenida a Sandra Rush que nos va a hablar sobre la vida de la maestra Isabel Rubio, que también fue directora y defendió los derechos de la mujer y obviamente también de los niños. Así que una historia realmente que nos va a conmover a todos. Con ustedes y con nosotros, Sandra Rush y la vida de Isabel Rubio. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, querida audiencia. La columna de hoy la vamos a dedicar a otra de las grandes mujeres que tuvo nuestra ciudad de Mercedes y que no solo brilló en estas tierras, sino más allá. Una mujer que con su trabajo y su entrega abrió caminos para las futuras generaciones de niñas y mujeres de nuestro país. Se trata de Isabel Rubio. Fue una mujer de vida fecunda, poseedora de fértil inteligencia y de singulares relieves, que supo permanecer largos años de pie, sonriente, fuerte y humilde a la vez, llevando siempre en los repliegues de su alma una ansia infinita de amor y bondad. Así decían de ella las páginas de Diario Acción en 1975, donde se reproducen las palabras del poeta coterráneo Elvio Prunella Alzheimer, que más adelante compartiré con ustedes. Isabel Rubio era hija de don Antonio Rubio, nacido en España y radicado en nuestro país desde los 18 años, brevemente en Montevideo y luego en los campos de Duraznito, nombre que él mismo dio al lugar para diferenciarlo de Durazno, lugar al que por error le enviaban la correspondencia. Se casó con María del Pilar Pérez, dedicándose al comercio. En mi búsqueda no pude saber si el matrimonio Rubio Pérez, además de Isabel, nacida en 1885, y su hermano Antonio, ambos ciudadanos destacados de la ciudad de Mercedes y el país, tuvieron otros hijos. Isabel comenzó su instrucción primaria en la escuelita local, recibiendo la enseñanza de Isabelina Rosselló de Plaza y luego de León Plaza, quien fue su maestro por muchos años.
A los 13 años ingresa como pupila en el Instituto Crandon en Montevideo, entonces Liceo de Segundo Grado, cuyo nombre era Liceo Evangelista, para continuar con sus estudios secundarios. Fue una destacadísima alumna. Luego continúa con su preparación como maestra, dando sus exámenes libres, los que en aquella época se tomaban en el Palacio Santos, en 18 de julio y Cuareim. Entre sus examinadores había docentes de gran prestigio, como Carlos Vaz Ferreira, José Pedro Varela Hijo, Sáez de Sumarán y Enriqueta Comte y Riquet, fundadora del primer jardín de infantes en Montevideo. Recibido su título, Isabel Rubio regresa a su casa paterna en Duraznito, dictando clases en la escuela del lugar por 1 año y medio. El excelente informe del inspector determinó su traslado a Mercedes, en la escuela número 8, hoy escuela 10. De allí pasó a la escuela 1, donde hoy funciona la 4. En 1912 se aprueba la ley de creación de los liceos públicos en el interior del país, 18 en total. Es así que el Instituto Uruguayo de la ciudad de Mercedes, primer centro de enseñanza medio fundado en Soriano y segundo en el país, dirigido por José María Campos, se transforma en liceo departamental. Ese mismo año se reconoce a las mujeres el derecho a asistir, el derecho a cursar la enseñanza secundaria. Si bien el presidente Valle se había manifestado en contra en un primer momento, luego de oídas las palabras de Luis Alberto Sansi, designado director del flamante Centro Educativo Secundario Departamental, expresó que dejaba el punto a su criterio, confiando en que sabría disponer lo más conveniente. En ese año fueron 30 las mujeres inscriptas. En 1914, Isabel Rubio fue designada por el director Luis Alberto Sansi como profesora de enseñanza secundaria. Tal designación fue una extraordinaria distinción, no solo porque sería la primera mujer en Soriano que desempeñara tal cargo, sino porque se convertiría en una de las primeras de la República. Luego de 2 años de ejercer el profesorado, motivada por razones personales, regresa a Duraznito, donde retoma su labor como maestra durante 1 año, volviendo luego a la Escuela 4, donde permanece hasta 1936, año en que debe retirarse de la actividad de acuerdo a las normas vigentes, debiendo acogerse a los beneficios jubilatorios. La docente abarcó gran parte de su vida a dedicarse a su marcada vocación. Decía Fernando Beltramo: se nace maestro como se nace poeta, y la docencia para ella fue su norte. Ella supo ser no solamente la maestra que soñara Varela, sino que puso y siguió poniendo en el medio que actuó una exquisita feminidad, haciendo que su espíritu noble no se apagara. Y volviendo al inicio de esta columna, comparto lo que escribió el poeta mercedario Elvio Prunell Alzaibar sobre nuestra homenajeada de hoy. Paradigma del bien que es Isabel Rubio, maestra y mujer extraordinaria que tuvo en sus manos el fuego sagrado de la juventud y lo avivó con su palabra hasta lo más hondo. Abrió nuestro pensamiento a todos los horizontes del saber humano. Aún la veo a través de los años, firme, exaltada de idealidad, con los ojos en alto como buscando la cifra de la perfección y la mano segura y exacta en el ademán, como plasmando una imagen. Y es que la juventud era en sus manos abnegadas la arcilla plástica de un sueño luminoso. Por eso polarizó todas las fuerzas de su vida en la enseñanza y por eso tuvo la maternidad lírica de Gabriela Mistral en los hijos de todas las madres de la tierra. Si bien Isabel tuvo que dejar las aulas, dice el profesor Clemente Rugia en su discurso homenaje que se le tributara por sus 50 años de enseñanza,
ella siguió actuando con el espíritu docente, siempre abierta a todas las manifestaciones generosas en la obra social, en la obra escolar, en la gota de leche, en los comedores escolares, otorgando becas a estudiantes de modesta situación económica. Y continúa, y no solamente se ocupa de lo que tiene alrededor en su ciudad natal, sino también de los residentes de Soriano en la capital. Contribuyó para el levantamiento del nuevo local del Club Soriano. Estaba casada con don Pedro Telesca, un destacado profesor, ciudadano noble e idealista, con espíritu cultivado, perteneciente a una familia respetada y apreciada por su compromiso y estímulo a toda manifestación cultural. Su esposo Pedro y su hermano Antonio, destacado martillero, periodista, gran gobernante, ciudadano ejemplar, fueron las dos figuras en el que el amor más puro de Isabel se volcó, nos dice Clemente Rugia. El 28 de noviembre de 1953 fallece su hermano Antonio Rubio. Muchos fueron los saludos de condolencias y reconocimiento a sus valores y desempeño en la función pública que recibió Isabel. El Consejo Nacional de Gobierno, la Cámara de Senadores y Representantes, la Junta Departamental, instituciones públicas y privadas, todos coincidiendo en expresar que el país había perdido a un gran hombre. Fue muy duro el gran sufrimiento que debió superar Isabel. Su fortaleza, personalidad y vocación de servicio se unieron para impulsarla a salir adelante. Como les adelanté, el 19 de septiembre de 1964, la Sociedad Mercedaria tributó un justo y merecido homenaje a Isabel Rubio, al cumplirse las bodas de oro de su designación como profesora del Liceo Departamental. Dentro de los tantos pergaminos, tarjetas, telegramas y notas, en los ecos publicados en El Radical el día 8 de octubre siguiente, se destaca la enviada por un exalumno, Marino González Cardona, que expresa: cuando vemos postergados los más altos valores del espíritu, cuando vemos con dolor el avanzar del descreimiento, el aflorar peligroso de lo mediocre, el ubicarse sin pudor de los irrespetuosos, miramos consternados en busca de la palabra, del gesto, de la ocasión que nos reconcilie con nosotros mismos. Vuestro nombre es, señora, esa palabra, vuestro ejemplo, señora, ese gesto. No en vano habéis transitado largo camino, no en vano la caliente semilla que sembraste esperanzada, sin dudas y sin pausas, cuajó en el árbol y se hizo flor y se hizo fruto. Bella, abnegada, precursora y defensora de los derechos de la mujer a la educación e igualdad de oportunidades, tal vez o sin tal vez, olvidada, como todos aquellos que han sido motivo de orgullo por habernos honrado con su siembra y reconocimiento. Ella en 1972 tenía 92 años, los que llevaba con notable lozanía intelectual y con la inalterable elevación moral de sus convicciones, decía Washington Locker en su nota publicada en Diario y Acción el 24 de octubre de 1976, quien comenzaba la misma expresando: Soriano es tierra pródiga en personalidades que, de una u otra manera, muchas veces sin recibir el reconocimiento que merecen, ostentan cualidades y desarrollan actividades que tanto significan, con lo que por la influencia de unos y otros forman al fin de cuentas nuestro capital más valioso, el carácter mismo de nuestra sociedad. El legado que nos dejó esta mujer fue reconocido por nuestros gobernantes, incluyéndola en el nomenclátor de Mercedes. Una calle pequeña, al este de la ciudad, lleva su nombre, Maestra Isabel Rubio. Gracias por estar ahí. Juntos debemos generar conciencia para comenzar a rescatar nuestros valores como ciudadanos de este departamento. Agradezco al Centro Histórico y Geográfico de Soriano, profesores Manuel Santos Piris y Washington Locker, Diario Acción,
El Radical, por la información y el material que hicieron posible la realización de esta columna. Espero les haya gustado el trabajo que les ofrecí y nos encontramos el próximo sábado en Puerto Cultura. Buen descanso. Como siempre quedamos reflexionando, ¿no?, sobre estas vidas que han marcado a tantas personas en su tiempo, pero que al escucharlas hacemos ese contacto con nuestro presente y nos preguntamos cuánto nos falta todavía en la sociedad para alcanzar un nivel que sea siempre parejo en lo que es la educación, en lo que es el trato humano y en lo que son también los derechos, ¿verdad? Entramos ahora al segundo segmento del programa, donde en los secretos de la lírica recibimos a Gabriela Aguirre, integrante de Lírica Montevideo y de Ópera Nostra, que anda recorriendo el país y en cualquier momento también tiene un viaje programado hacia Brasil. Así que Gabriela Aguirre hoy nos va a hablar sobre algo muy interesante, sobre los coros en Uruguay y los coros a nivel mundial, cómo funcionan, cómo se integran. Bien, si usted está en un coro o si usted está por ingresar a un coro, quédese allí porque Gabriela Aguirre les va a decir todo lo que necesitan saber sobre los coros. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes, bienvenidos al espacio de la música en este programa tan querido Puerto Cultura. Bueno, estuve hablando la semana pasada de Maurizio Colachicchi, es un maestro que vino a visitar el Uruguay, dio clases de canto a muchos chicos aquí. Ahora se encuentra en el Colón de Buenos Aires dando clase y después se va para la ciudad de Santiago, para el teatro también y sigue su percurso en Sudamérica, muy felices de haber trabajado con él. Les prometí hablar un poquito más acerca de lo que son sus clases y bueno, y cómo prepara, ¿no?, los solistas y los roles, los grandes cantantes de ópera. Él trabajó con gente de mucho renombre y bueno, voy a seguirles contando un poquito más en algún programa que tengamos más adelante. Para hoy elegí hablar de los coros. ¿Qué son los coros? ¿De qué se trata? Son grupos de personas que cantan nada más y que cantan lindo y que quizás algunos hacen canciones que no conocemos o que conocemos, pero ¿de qué se trata un coro? ¿Qué lleva? ¿Cuál es su trabajo? Así que bueno, les vengo a hablar un poquito de esto. El programa que viene también voy a seguir hablando de esto porque lleva bastante cosas para contar. Bueno, en cuanto a canto, ¿no? Se denomina coro o coral o agrupación al conjunto de personas que interpretan una pieza de música vocal de manera coordinada y dirigida. En el medio interpretativo colectivo de las obras cantadas o que requieren la intervención de la voz de manera monótona o polifónica, ¿no? El coro está compuesto por diferentes tipos de voces también. Eso es lo que tienen que saber. Hay muchos, no solamente una masa de personas que cantan. Está compuesto y ordenado por las diferentes voces también, agrupadas en cuerdas, que cada cuerda también agrupada se encuentran las voces femeninas en función del registro o tesitura, según el intervalo de las notas que puedan ser capaces de interpretar cada uno. Por ejemplo, para que tengan una idea, en las cuerdas femeninas están las sopranos, que es la voz más aguda de la mujer o del niño. Su registro oscila en el do central y el la. Bueno, yo voy a ver si les puedo hacer algún programa con el piano, así ustedes pueden escuchar de qué se trata, prometo para la próxima, que es la voz que habitualmente soporta la melodía principal, la de las sopranos. Después tenemos las mezzosopranos, que esta distinción no es habitual en las formaciones corales mixtas, más bien en coros de mujer sola. En la voz media de las mujeres u hombres, su registro se sitúa entre el de las sopranos y las contraaltos. Y la contraalto, que es la grave de las mujeres,
Muy difícil de encontrar, les puedo decir, es muy difícil de encontrar una mujer con voz contralto, donde las características de la persona tienen que ser un poco particulares también, con un cuello ancho. Nos caracteriza también nuestro físico, también la condición vocal, aunque no lo crean. Y también hay un estudio que nosotros nos hacemos, los cantantes, que vamos con un foniatra, que también me gustaría estar hablando en los próximos programas, que los cantantes por medio de una camarita, que es algo bastante feo de realizar, que nos introducen por la nariz y por la boca, pueden ver nuestras cuerdas y pueden ver también nuestras condiciones vocales. Pero para los próximos programas también les voy a ir explicando de qué se trata un poco eso. Eh, bueno, como les contaba, las contraltos tienen un particular modo de cantar muy grueso, es una voz muy difícil de encontrar, con un registro muy amplio, una voz coloreada, que tiene mucha más formación vocal para la tesitura, que es algo que no es natural, de alto en un coro, mucha complejidad, y el registro es para voces mucho más amplias. Es muy difícil de tener una buena cuerda por ejemplo, de contraaltos, ya que son escasas, como les decía, voces de sopranos muy amplias pueden acometer cantar de alto con una gran técnica, pero es muy difícil. Después está el contratenor o el sopranista, que es la voz más aguda de los hombres, llega a registros similares a los de las mezzosopranos y sopranos. Tenemos el tenor en las voces de los hombres también, que es una voz aguda de los hombres, la más aguda cuando no se incluyen contratenores, por supuesto, ¿no? Suelen oscilar también entre ciertas notas que, bueno, al no tener el piano en este momento, no les puedo dar los ejemplos. Después tenemos los barítonos, que son la voz masculina entre el bajo y el tenor, que es el servicio coral en el que se sitúa la cuerda de bajos, en el servicio coral, perdón. Su registro oscila también entre ciertas notas en el piano, ¿no? Los coros se componen, y el bajo, perdón, disculpen, el bajo es la voz más grave, ¿no? Es como la contratenor. Los coros se componen también habitualmente de 4 cuerdas, siempre o la mayoría de las veces. Cada cuerda interpreta simultáneamente una melodía diferente y gracias a la formación de diferentes acordes se consiguen los efectos deseados por el autor, obviamente, ¿no? Después tenemos también el rol de director. La dirección es el arte de orientar una música, como un concierto coral, por ejemplo, mediante gestos visibles con las manos, los brazos, la cara y la cabeza. Los principales deberes del director de coro son unificar a los cantores, establecer el tiempo, ejecutar preparaciones y tiempos claros, la métrica, por ejemplo. La métrica es el tiempo que viene la canción, ¿no? Todas las canciones tienen un tiempo, ¿no? En cuanto a ritmo, entonces también el trabajo del director es importante para que el coro no pierda eso, ¿no? Del tiempo, están pasados de tiempo. El director, su trabajo es como ¿vieron? Llevar las ovejas su rebaño, llevarlo por el buen camino, ese prácticamente es el trabajo del director. En la mayoría de los coros también la misma persona actúa como director musical, que es responsable de decidir el repertorio y de contratar a los solistas y acompañantes, maestro de coro, responsable de entrenar y ensayar a los cantantes, por ejemplo, director de orquesta, responsable de dirigir la actuación. Sin embargo, estas funciones pueden dividirse, especialmente también cuando el coro se combina con otras fuerzas, por ejemplo, en la ópera. En la ópera tenemos varios cuerpos, no solo el coro, tenemos solistas, tenemos la orquesta, quizás haya un ballet, entonces bueno, ahí se necesitan varios directores como para llevar a cabo todo lo que es la tarea, aunque, por ejemplo, nosotros quienes trabajamos en la ópera, en las producciones grandes hay un director que dirige la orquesta, dirige a los cantantes y dirige el coro.
¿tá? El director coral también suele estar en pie en una plataforma elevada y puede no o no utilizar una batuta. El uso de una batuta también da mayor visibilidad a los gestos del director, pero muchos directores corales, por ejemplo, prefieren dirigir o con las manos para lograr una mayor expresividad, especialmente cuando trabajan con un conjunto más pequeño. Bueno, tengo mucho para compartir con ustedes. Hay cantidad de material para hablar en cuanto a coro, a dirección coral, a lo que es una producción. Entonces, el programa que viene voy a estar trayéndoles un poquito más de todo esto. Me despido con un fuerte abrazo para todos ustedes. Muy buena semana y que viva la música y la cultura aquí en Uruguay y en el mundo. Muchas gracias a todos. Continuamos en la 1210 AM Difusora Soriano y le damos la bienvenida desde Alemania. En Palabras en Red recibimos a la poeta Paula Enoder, quien hoy nos va a hablar sobre una escritora que falleció recientemente, hace muy poquito, en el 2020. Me refiero a Selva Casal, que fue escritora y fue abogada también. Así que vamos a conocerla ahora de una perspectiva diferente. Adelante, Paula Enoder con Selva Casal. Selva Casal. Viví en Chaga viva. Solo nací para mirar la lluvia. Nunca supe gramática. Selva Casal, poeta, nació en Montevideo el 11 de enero de 1927 y murió el 27 de noviembre de 1920. Publicó sus primeros poemas en la revista literaria Alfar, fundada en La Coruña por su padre, el poeta Julio J. Casal, que continuó saliendo en Montevideo hasta el año de su muerte en 1954. En una entrevista con el portal Cultivarte, Selva Casal recuerda su infancia. Nací en un ambiente de poesía. Mi padre era poeta. La poesía se respiraba en el aire. No obstante, eso, en lo que me es personal, muy personal e intrínseco, puedo decir que no hubo primer contacto. La poesía ya estaba involucrada en mi vida en todas las cosas. Además de poeta, fue doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Ejerció la docencia en la Cátedra de Práctica Forense en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, hasta que fue destituida durante la dictadura debido a la publicación del poemario No vivimos en vano, 1975. También fue docente de Derecho y Sociología en institutos normales. Tiene una extensa obra literaria publicada en poesía, Arpa, Montevideo, Colección del Mira, 1958, Premio Ministerio de Instrucción Pública, Días sobre la Tierra, Montevideo, Cuadernos Julio Herrera y Reisig, 1960, Poemas de las 4 de la tarde, Montevideo, Biblioteca Alfar, 1962, Premio Municipal de Poesía, Poemas 65, Montevideo, Cuadernos Julio Herrera y Reisig, 1965, traducido del inglés en 1966 con el título de Poems 65. Han asesinado al viento, Montevideo, editorial Alfa, 1971. No vivimos en vano, Montevideo, Biblioteca Alfar, 1975. Nadie, ninguna soy, Montevideo, Biblioteca Alfar, 1983. Premio de la Fundación Argentina para la Poesía, en 1983. Premio Municipal de Poesía Uruguay, en 1984. Los misiles apuntan a mi corazón, Montevideo, Banda Oriental, 1988. El infierno es una casa azul, Montevideo, Ediciones de Uno, 1993. Perdidos, manuscritos de la noche, Montevideo, Carlos Marchesi, editor, 1996. Premio del Ministerio de Cultura. El infierno es una casa azul y otros poemas, Buenos Aires. Libros de Tierra Firme, 1999. Premio del Ministerio de Cultura. Vivir es peligroso, Buenos Aires. Libros de Tierra Firme, 2001. El Grito,
Montevideo, Artefato, 2005. Ningún día es jueves, Montevideo, Ediciones de Hermes Criollo, 2007. En este lugar maravilloso vive la tristeza, Montevideo, Estuario Editora, 2011. Biografía de un arcángel, Montevideo, Estuario Editora, 2012. Abro las puertas de un jardín de plata, Montevideo, Trópico Sur Editor, 2014. Y lo peor es que sobrevivimos, Antología Personal, Madrid, Amargort, 2014. En ensayo y testimonio, mi padre, Julio J. Casal, Montevideo, Biblioteca Alfar, 1987. En 2010, la Fundación Lolita Rubial le otorgó el Premio Morosoli de Poesía. Colaboró en las revistas Alfar, Cuadernos Julio Herrera y Reisig, Idea, Árbol de Fuego, Nivel. Sobre su libro Nadie, Ninguna Soy, la poeta Clara Silva destaca la virtud de la claridad, de la sencillez que caracterizan su verso, no se da en mengua de la hondura del sentimiento y la calidad estética de su estilo. Carolina Blixen ha señalado que, con El infierno es una casa azul, su poesía ha sido leída con entusiasmo por las nuevas generaciones de poetas y aún de críticos. Sobre su libro En este lugar maravilloso vive la tristeza, Juan Carlos Alvarado afirma: Selva Casal encuentra y nos reencuentra con la poesía, una sencilla y a la vez ejemplar muestra de talento creativo y manejo del lenguaje poético. No buscar lo artificialmente elaborado, sino la sencillez de lo natural. Tal es uno de los fines que se logran en este libro. Esto, y el de no dejarnos igual a como nos hallábamos al empezarlo. Poeta mayor, Casal, se regodea en lo maravilloso de la tristeza, porque esta es la vida. En palabras del poeta Jorge Arbeleche, Selva puede hablar y habla y dice del horror de la vida y del horror del amor y del horror de la muerte y del temor, sobre todo porque el miedo está siempre presente y de la lucha agónica, pero el lugar es maravilloso y eso me parece uno de los aciertos fenomenales de este libro. También sobre el libro En este lugar maravilloso vive la tristeza, Jorge Piñátaro señala que la primera impresión que causa es la de una poesía bien complementada por lo racional y lo emotivo, con sentimientos expresados serenamente. Casal tiene clara la misión del poeta y la manifiesta. El poeta es aquel que canta cuando todo enmudece, que debe exteriorizar en palabras la música que recorre y entrelaza sus pensamientos. Para cerrar el segmento, unas palabras del crítico y poeta Gerardo Chancio sobre Selva Casal. Torrencial y escrita a ráfagas, como si la escritura fuera el mapeo de los estertores de una bestia herida, la poesía de Selva Casal avanza por la página y por nuestros oídos con inconfundible prosodia. El ritmo sincopado, casi verso a verso, como si el poema fuese una cascada de donde abrevamos con espanto y regocijo, es funcional a estos modos de simbolizar la vida, la muerte, el amor, el horror, los objetos y gestos cotidianos. Su poesía es un diario personal del oxímoron, que podría sintetizar una forma de estar y escribir en el mundo. La locura, mi íntimo equilibrio. Bien amigos, ya sobre el final del programa entro directamente a la lupa literaria, donde vamos a conversar sobre Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, ustedes saben que fue un escritor muy particular. En cierta forma también fue un escritor rebelde, que no se ajustó a lo que era la sociedad en su momento, o lo que la sociedad esperaba de él. Ya en sus obras mostraba ese espíritu sombrío, oscuro, tenebroso, que se revelaba en las historias que contaba. Pero para poder comprender por qué Edgar Allan Poe eligió
este tipo de literatura o narrativa para construir sus cuentos de misterio, debemos también conocerlo a él. Poe nació el 19 de enero del año 1809, hace más de 212 años. Nació en Boston y sus padres fueron actores de teatro, pero fallecieron cuando era muy joven, cuando era muy chico, ¿no? Siendo los padres muy jóvenes. O sea que el pequeño Edgar solo tenía 3 años. Y así, el niño fue recogido por un hombre de negocios llamado John Allan, casado con Francis. Ellos lo criaron, pero nunca fue formalmente adoptado. Su padre de crianza o padrastro informal no lo apoyó en su inclinación por las artes. Él pretendía que estudiara leyes y comercio, o sea, quería que tuviera una posición social distinguida, al igual que ellos, que sus padres adoptivos. A pesar de que Edgar Allan Poe llevaba su apellido, vivía con ellos y todos lo veían como un hijo de la pareja. Socialmente no era reconocido. Él estaba siendo educado en un buen instituto, pero Edgar tenía otra inclinación, la literatura. En cambio, su madre sí creyó en él y lo alentó, pero el ser huérfano lo marcó durante toda su juventud, porque él estaba siendo educado en los mejores institutos, pertenecía a una clase social alta, acomodada, pero no fue nunca reconocido legítimamente. Y esto lo marcó, o sea, lo dejó en un lugar incómodo. Le faltó ese cariño, esa aceptación, ese sentido de pertenencia que a cualquiera le da seguridad, ¿no? O sea, para hallarse dentro de la sociedad en la que tenía sus vínculos, una sociedad conservadora, también esclavista y rígida en todos los conceptos, sobre todo más perteneciendo a una clase social alta, ¿no? Donde este reconocimiento a él le hubiera beneficiado en su, digamos, en su fortaleza como persona, ¿no? Pero Edgar Allan Poe, de joven, conservaba ese temperamento rebelde, ¿no? Y además, por otro lado, era un joven que conversaba mucho con la servidumbre de la casa. Además tenía esclavos negros y de ellos conoció innumerables historias sobre magia, sobre hechicería, sobre vudú, el folclore de los países africanos. Eso a Poe lo cautivó. Historias de muertos vivientes, o de zombies, como hoy los conocemos. Todo eso lo fue motivando y fue acercándolo a concebir esas historias, ¿no? Hizo renacer una imaginación frondosa que estaba allí. Esa fue su fuente de inspiración. Antes de ingresar a la universidad él ya sabía a dónde quería ir y tenía también una atracción hacia la poesía muy fuerte. La poesía le provocaba y era común que leyera poesía para su madre y también para sus amigas. A Poe le gustaba estudiar, pero las discusiones con su padrastro, porque rechazaba los intereses que uno tenía del otro, ¿no? O sea, el padre quería que fuera abogado, que fuera comerciante, pero él no quería nada de esto. Eso lo fueron distanciando, de padrastro a hijastro o padre a hijo, ¿no? Trato de hablarlo de esta manera porque en realidad en aquella época existía otra relación, ¿no? O socialmente esto era más marcado. O sea, el tema fue que Edgar comenzó a fumar, a beber, y aquí descubrió que no toleraba el alcohol. Y con solo, no sé, una copa o media copa ya estaba ebrio
Edgar Allan Poe también se dedicó a las apuestas y contrajo muchas deudas, deudas que su padrastro no las quiso pagar. Esta situación familiar lo alejó de su domicilio y se marcó todavía una distancia mucho más grande. Entonces terminó yéndose a vivir a Virginia, y bueno, y además él se fue con muy poco dinero en el bolsillo, que además apenas le alcanzó a financiar su primer publicación, un libro de poesía que no tuvo ninguna aceptación o ninguna repercusión. Como además no tenía trabajo, ingresó al ejército, pero tampoco duró demasiado. Su carácter cuestionador e inconformista no era compatible con el régimen de la milicia, ¿no? Entonces fue dado de baja. De esta manera, nuevamente, sin ningún tipo de apoyo y obviamente sin trabajo, se traslada a Nueva York y con ayuda de algunos amigos logra publicar otro poemario llamado simplemente Poemas. Así consigue un empleo en un diario de Nueva York y allí le es posible mantenerse gracias a una columna donde publicaba estos poemas y los primeros cuentos que había comenzado a elaborar. Realmente fue comenzar de abajo. Con el tiempo, el periódico quedó bajo su dirección y Poe logró llevarlo a un nivel mucho mejor del que estaba. Y se encontró con que ese periódico lo posicionó, ¿no? Como periódico me refiero, a uno de los diarios más vendidos de la ciudad. Entonces por fin las cosas comenzaron a marchar bien y el joven Edgar Allan Poe se sintió realmente que estaba en el camino. En ese periodo es que se enamora de su prima, de Virginia Clemm, y esta fue una relación muy cuestionada porque ella, además de ser su prima, era muy joven, tenía 13 años, pero en el acta de matrimonio figuró como de 21 años. De todas maneras, ellos permanecieron juntos toda la vida y al parecer fue realmente un gran amor el que vivieron. O sea que Edgar no estaba equivocado. A partir de aquí, la carrera literaria de Edgar Allan Poe definitivamente fue en ascenso y publicó sus obras más conocidas en ese periodo. Su economía mejoró notablemente y en 1837 su esposa Virginia fallece de tuberculosis y Poe no logra superarlo. O sea, fue una pérdida que lo devastó. Este vacío que experimentó lo manifestó en una carta que le escribe a su tía, que en ese entonces era su único familiar vivo y con quien tenía una muy buena relación. En la carta, Edgar Allan Poe dice no poder continuar con su vida. Él ya no podía seguir adelante con su existencia. Extrañaba muchísimo a su esposa Virginia y su último libro fue Eureka. Y después de toda esa incertidumbre que padecía, esa situación de extrañar a su esposa, Poe fallece en 1849 a las 5 de la madrugada, un 7 de octubre, cuando era joven, tenía 59 años. Con todo esto dicho, creo que ya tenemos una idea sobre su vida, su carácter y sobre lo que sentía, incluso sobre los problemas que mantuvo con la bebida, además por la intolerancia al alcohol, y cómo todo esto lo llevó a desarrollar historias que hoy podemos leer y que nos siguen impactando y siguen inspirando a otros escritores, a cineastas, y sigue motivando a quienes ingresan a la literatura. Espero que lo hayan disfrutado. En una noche de sábado, hablar de Edgar Allan Poe creo que es bastante apropiado.
Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, porque de eso se trata esta propuesta, de compartir un momento agradable entre nosotros y ustedes, una noche de sábado, con siempre alguna reflexión. Hoy les voy a contar algo que dijo Jorge Luis Borges. Dijo así: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, el de no ser feliz. Vaya, pocas palabras para algo tan importante. Por eso creemos que aquellos que se acercan a la literatura o a cualquiera de las artes, no lo dejen, trabajen en eso, traten de ser felices, dediquen un tiempo a lo que tanto les gusta, no importa la edad que tengan. Nunca es tarde para decir, bueno, de ahora en más le presto atención a esto que siempre quise hacer. Así que traten de ser felices. Agradezco a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por este espacio en el que nos han permitido desembarcar para realizar Puerto Cultura, y también al equipo de producción que nos ayuda todas las semanas a que esto sea posible. Así que en nombre de Sandra Rush, Gabriel Aguirre y Pablo Enoder, les decimos gracias por acompañarnos, por estar allí, y volvemos a saludar, como siempre, a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras. Soy Daniel Fernández Corch y desde la 1210 AM Difusora Soriano les digo adiós. Nos encontramos el próximo sábado en otra nueva entrega de Puerto Cultura, un espacio al resguardo del olvido. Pero no se vayan, porque la programación sigue y Difusora Soriano tiene una gran programación para que ustedes estén bien acompañados. Adiós.